En la clase de hoy vamos a hablar de la transcripción. En una célula eucariota, el ADN ya vimos que se encuentra dentro del núcleo. Este ADN puede replicarse, un evento fundamental para las divisiones celulares, como ya vimos, pero además para poderse interpretar, este ADN va a tener que pasar por varios procesos. El primero de ellos es la transcripción, de la que vamos a hablar hoy. En la transcripción, lo que se hace es se interpreta la molécula de ADN y se copia a una molécula de ARN. Esta molécula de ARN luego va a tener que ser procesada, algo que vamos a ver en los próximos teóricos, y este ARN procesado, al que le llamamos ARN maduro, va a poder salir del núcleo y sale hacia el citoplasma. En el citoplasma, ese ARN mensajero maduro va a ser interpretado por la maquinaria de síntesis de proteínas en el proceso que conocemos como traducción. Entonces el flujo de información de la célula va a ser desde ADN, va a pasar a ARN y luego este ARN va a decodificarse en proteínas. Hoy nos vamos a centrar en el proceso entonces de transcripción. Vamos a hablar de los diferentes tipos de ARN que tenemos y vamos a ver cuáles son los componentes principales que se requieren para la transcripción. El proceso de transcripción, como decíamos, es un proceso de síntesis de ARN. Este ARN que se genera, se lo genera usando como molde el ADN genómico. Y en este proceso se copia una hebra de ADN y solamente una. Y a esta hebra que se copia se le conoce como hebra molde. Cuando decimos que una región del ADN está transcribiéndose, decimos que esta región se está expresando. Entonces está relacionado al concepto de expresión génica. No todo el genoma se está expresando al mismo tiempo, no todos los genes se están expresando al mismo tiempo, sino que solamente algunos lo van a estar haciendo dependiendo del tipo celular que tengamos y el momento de la vida de la célula. Esto lo vamos a retomar cuando estemos hablando de regulación de la expresión génica más adelante. Algunas regiones que se transcriben, además, no son traducidas a proteínas. Los genes no todos van a ser traducidos a proteínas. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los genes del ARN ribosomal, ARN de transferencia o ARN pequeños nucleolares. Estos genes, su fin no es codificar una proteína, sino que su objetivo es codificar justamente un ARN funcional. Lo que vemos en esta imagen es una molécula de ADN que está señalada con esta flecha verde y de ella se ve que se están transcribiendo muchas moléculas de ARN mensajero. Vieron que se ve como, esto se conoce como una forma de árbol de Navidad, porque lo que se ve acá esta es la molécula de ADN y acá empieza la transcripción y ven que se está empezando la transcripción y las moléculas de ARN en esta etapa son cortas y a medida que va avanzando las moléculas de ADN resultantes están siendo cada vez más grandes. Lo que estamos viendo acá es una transcripción en la cual se están generando múltiples moléculas de ARN mensajero al mismo tiempo, ¿sí? Y se forman estas estructuras, como decíamos, de árboles de Navidad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder transcribir? Tenemos tres. En primer lugar, el ADN molde. Vamos a tener que decidir qué región del genoma vamos a estar transcribiendo. Por otro lado, vamos a precisar ribonucleótidos trifosfatos, que van a ser los que van a ensamblarse para formar esta hebra de ARN nueva que estamos generando. Y por último, el aparato de transcripción, que es la maquinaria enzimática que va a estar llevando adelante este proceso. ¿Cuáles son las características diferenciales de la transcripción? En primer lugar, la transcripción utiliza una hebra de ADN como molde. Y esta hebra se va a usar como referencia para poder seguir generando una hebra de ARN. Y esta va a ser complementaria a la hebra molde. Donde hay una citosina se pone una guanina, donde hay una guanina se pone una citosina y así se van a seguir agregando ribonucleótidos siguiendo las reglas de apareamiento de bases. Como estamos generando una molécula de ARN, entonces donde haya una adenina, no vamos a poner una timina, porque en el ARN no hay timina, recuerden, entonces ponemos un uracilo, ¿sí? Esta adición de nucleótidos que se está haciendo y se van a agregar los nucleótidos siempre en el extremo 3' y la cadena va a crecer en dirección de 5' a 3'. Esta adición de ribonucleótidos se va a hacer por ARN polimerasas. Y estas ARN polimerasas
a diferencia de lo que habíamos visto con replicación, no requieren cebadores. O sea que en la transcripción no precisamos cebadores para iniciar este proceso. A medida que se va generando esta molécula de ARN, se va a generar un dúplex de ADN a ARN. Y este dúplex es solamente temporal, ¿sí? A medida que la polimerasa vaya avanzando, leyendo esta hebra de ADN molde, este dúplex que se está formando luego se va a liberar. Y el producto final del proceso va a ser una hebra de ARN de cadena simple. Tenemos varios tipos de ARNs. En primer lugar, podemos hablar de lo que es el ARN mensajero. El ARN mensajero es un ARN que se genera, como todos los que vamos a ver acá, por transcripción, y que va a llevar la información que finalmente va a ser codificada para generar las proteínas en el citoplasma. O sea que este ARN va a tener el mensaje de los diferentes genes, según el gen que se esté transcribiendo, y que luego se va a generar esas proteínas. También tenemos el ARN ribosomal. El ARN ribosomal, como dijimos, no genera proteínas funcionales, sino que el ARN en sí mismo es el producto final de ese gen, y estos ARN ribosomales son los que forman los ribosomas. Los ARN de transferencia son ARN que transfieren aminoácidos al ARN mensajero durante la síntesis proteica. O sea que estos tres ARN que mencionamos primero son los tres ARN que están más presentes en el proceso de traducción y vamos a volver a hablar de ellos más adelante. Además de estos ARNs, que como decíamos son bastante importantes en la síntesis de proteína, también tenemos otros ARNs, como por ejemplo los ARNs pequeños nucleares, que son importantes en procesos de procesamiento de ARN, específicamente en el corte y empalme de los ARNs mensajeros. También están los pequeños ARNs nucleolares, que se usan para modificar químicamente otros ARNs mensajeros. Y los microARNs son bastante importantes en lo que es la regulación de la expresión génica, ¿sí? Su presencia o ausencia va a determinar si un ARN mensajero es finalmente codificado a proteína o no, por ejemplo. Pero también hay muchos otros, ¿sí? Hay muchos otros tipos de ARNs y todos ellos van a participar en diversos procesos celulares, como por ejemplo la síntesis de los telómeros o la inactivación del cromosoma X o transporte de moléculas dentro de la célula. Todos los ARNs que acabamos de mencionar son producidos por transcripción y varios de ellos cumplen un papel importante en la síntesis proteica o traducción. Fundamentalmente el ARN ribosomal, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. Es común que los ARNs tengan estructuras secundarias y terciarias que sean complejas. Por ejemplo, acá estamos viendo un ARN de transferencia que, como vemos, forma una estructura de secundaria. Esto es un ARN de transferencia que tiene, como decíamos, una sola hebra, pero forma estructuras secundarias bastante complejas, ¿sí? Y generalmente también estos ARNs presentan modificaciones químicas post-transcripcionales, como vamos a ver en la clase de traducción. ¿Cuáles son las características generales de la transcripción? En la transcripción vamos a ver que una región de ADN a ser transcrita primeramente va a tener que desenrollarse, o sea que va a haber un desenrollamiento parcial del ADN. Una vez que se desenrolla, van a quedar libres estas moléculas, las dos hebras de ADN, y una de ellas va a ser usada como molde. Esa hebra que sirve como molde va a ser leída por la ARN polimerasa, y la particularidad que tiene la ARN polimerasa es que va a agregar ribonucleótidos, no desoxirribonucleótidos, sino que va a agregar ribonucleótidos. Estos ribonucleótidos se van a agregar siempre por el extremo 3' de la molécula de ARN naciente, y la molécula de ARN va a ser antiparalela y complementaria a la hebra molde de ADN. La transcripción entonces siempre va a crecer en la dirección 5', 3' del ARN. O sea que la molécula de ARN va a elongarse, va a crecer por su extremo 3'. Y la otra particularidad que tiene la polimerasa de ARN es que no requiere un cebador. O sea que puede iniciar espontáneamente la transcripción sin necesidad de que haya un cebador, a otra enzima que agregue un cebador, a diferencia de lo que habíamos visto con replicación. La ARN polimerasa puede iniciar sola la síntesis de ARN.
Esta síntesis de ARN se hace agregando ribonucleótidos formando enlaces fosfodiéster, de manera similar a lo que vimos para replicación, solamente que ahora con ribonucleótidos, y se inicia esta síntesis en secuencias específicas que se llaman promotores. Los promotores son regiones del ADN que tienen sitios de reconocimiento para que la ARN polimerasa se una a esas regiones del ADN y a partir de allí inicie la transcripción. Cuando nosotros hablamos de que una de las hebras del ADN sirve como molde, es importante recalcar que la hebra de ADN que sirve como molde es propia de cada gen. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 genes, no necesariamente la misma hebra de ADN, sea la superior o sea la inferior en este dibujo, va a ser la molde para los 3. No todos los genes tienen la misma hebra molde. Por ejemplo, en el gen A, la hebra molde es la de abajo. Esta es la que se usa como molde para sintetizar el ARN mensajero, mientras que en el gen B, la hebra molde es la de arriba. Esta, la de arriba, es la que se usa como molde para el ARN mensajero. Ahora, cuando nosotros tenemos 2 hebras de ADN, podemos diferenciar las 2 hebras según cuál es la molde y cuál es la codificante para cada gen. Para un gen dado, vamos a tener una de las hebras que va a ser la hebra molde, y es la que le vamos a llamar hebra negativa, y la complementaria va a ser la hebra codificante, vamos a llamarle que es la que tiene el sentido positivo. Y la hebra codificante, si ustedes se fijan, si esta es la región codificante, la que está en violeta, la hebra codificante va a tener sus bases idénticas a las del ARN transcripto resultante, con la diferencia de que donde hay timinas vamos a tener en el transcripto de ARN uracilos. ¿Sí? O sea que una de las hebras se usa como molde, la otra es la que conocemos como hebra codificante y se llama codificante porque va a tener la misma secuencia de bases que el ARN resultante para esa región, con la diferencia que las timinas cambian por uracilos. Esto que nosotros estamos viendo acá es lo que conocemos como una unidad transcripcional. Una unidad transcripcional es una secuencia de ADN que codifica una molécula de ARN y las secuencias necesarias para su transcripción. ¿Cómo se reconocen estas regiones? ¿Cómo sabe la polimerasa de ADN cuál es la hebra que tiene que leer? ¿Dónde empezar? ¿Dónde terminar? Esta información está toda codificada en la secuencia de ADN. En la unidad de transcripción nosotros tenemos 3 regiones críticas. Tenemos un promotor, una secuencia codificante para ARN y un terminador, ¿sí? Que va a estar por acá. El promotor es una secuencia de ADN que es reconocida por la maquinaria transcripcional y se une a esta región. También indica cuál de las 2 hebras de ADN es la que debe ser leída como molde y indica también la dirección en la que tiene que transcribirse. Una vez que la polimerasa se une acá, va interpretando las señales de promotor, va a poder identificar cuál es la molde y va a poder identificar que en este caso, por ejemplo, se debe mover en esta dirección. ¿Cómo reconoce la polimerasa en el promotor? Señales que le van a indicar en qué dirección tiene que hacer la transcripción. Por ejemplo, la polimerasa se va a ubicar reconociendo secuencias específicas del promotor y de acuerdo a cómo reconozca esa secuencia se va a disponer y va a sintetizar, por ejemplo, en este caso hacia la derecha, usando como molde la hebra de abajo. Si en cambio las señales de promotor le indican que debe disponerse al revés, entonces disponiéndose al revés va a usar como molde la hebra de arriba, se va a mover hacia la izquierda y el ARN resultante va a ser otro. Entonces los genes no están dispuestos en el genoma siempre en la misma hebra de ADN, sino que pueden cambiar y la información para que la polimerasa entienda dónde está el gen y en qué dirección tiene que transcribir está toda dada en el promotor. Vale la pena aclarar que la transcripción no es siempre igual de eficiente. Por ejemplo, acá tenemos un gen que tiene una alta eficiencia en su transcripción y esto va a resultar en grandes cantidades de ARNs que van a ser finalmente traducidos en grandes cantidades de proteína. Y en cambio tenemos otro gen con una eficiencia de transcripción muy baja que va a lograr bajos niveles de ARN y por lo tanto bajos niveles de proteína sintetizada. Los niveles y las eficiencias de transcripción pueden ser reguladas.
pueden ser reguladas de acuerdo al momento en el que esté la célula en su vida, de acuerdo al ambiente, si el producto del gen es necesario o no, por ejemplo. O sea, la transcripción es finamente regulada, como vamos a ver más adelante en este módulo. ¿Y cómo es la polimerasa de ARN bacteriana? La polimerasa de ARN bacteriana es una única polimerasa. Es una polimerasa que está compuesta por varias subunidades, por lo que decimos que es un multímero, y está compuesta por subunidades alfa y subunidades beta. También hay subunidades omega, que no está representada en este esquema, y estas son las que componen el core de la polimerasa. ¿Sí? El core va a catalizar la elongación de la molécula de ARN agregando los nucleótidos. Pero además tenemos otra subunidad, que es la subunidad sigma. ¿Sí? La subunidad sigma es la que va a ser responsable de unirse y reconocer secuencias específicas en el promotor. Cuando se une la subunidad sigma es cuando decimos que este multímero está completo, y a esto le llamamos la holoenzima. La holoenzima es el complejo completo que contiene todas las subunidades necesarias para que la polimerasa pueda tener actividad. El factor sigma lo que hace es controlar la unión de la polimerasa de ARN al promotor. Sin sigma, la polimerasa de ARN puede unirse al ADN, pero no va a reconocer el promotor los promotores génicos. ¿Sí? Las subunidades alfa quedan en posición río arriba. Como ven acá, río arriba le llamamos a lo que es opuesto a lo que es la dirección de la transcripción, sería a la izquierda de este esquema. Y las unidades beta se van a asociar con el sitio de inicio de la transcripción, en +1. ¿Sí? La subunidad sigma de la polimerasa de ARN va a reconocer zonas específicas en los promotores bacterianos que son necesarias para que la polimerasa sepa cuál es la hebra que debe usar como molde y en qué dirección tiene que moverse por la hebra de ADN. Estas secuencias específicas están a -10 y -35 pares de bases. Esto es 10 pares de bases y 35 pares de bases antes del sitio de inicio de la transcripción. La secuencia que está a -10 pares de bases la conocemos como la caja TATA. Lo que ustedes ven acá son secuencias de diferentes promotores génicos y ven que en todos ellos las regiones que están a -10 y a -35 no cambian mucho. Entonces vemos que estas bases por alguna razón siempre son iguales y eso muestra que son muy importantes para la transcripción. Entonces con ellas podemos hacer una secuencia consenso, secuencias que son consenso entre varios promotores génicos. Entonces cuando vemos los consensos vemos que en general la caja TATA tiene esta secuencia y la otra región de -35 que tiene una secuencia que es TTKK. Esto no significa que en todos los promotores génicos vayamos a ver esta secuencia de bases exacta, pero vamos a ver variaciones que se asemejan mucho a esto que estamos viendo acá. Si nosotros generamos mutaciones de estas secuencias, variamos estas secuencias consenso, vamos a ver que cae abruptamente la tasa de transcripción. Esto nos está diciendo que estos sitios son importantes para que la polimerasa pueda reconocer los promotores génicos. Si este sitio cambia, la polimerasa ya no se puede unir y por lo tanto la transcripción no ocurre. Una vez que la polimerasa encuentra estas secuencias a -10 y a -35, entiende que aquí hay un promotor y que la dirección de síntesis tiene que ser hacia la derecha de la imagen. O sea que esta va a ser la dirección de transcripción. Decimos que la polimerasa se mueve río abajo de esta zona. Si nosotros vemos un modelo de cómo es una polimerasa de ARN bacteriana, vemos que la holoenzima, vamos a ver que está compuesta por varias subunidades, como estábamos viendo, y que esta holoenzima forma un canal por el cual ingresa la molécula de ADN con su hebra molde. En esta región es donde vemos el sitio activo donde está ocurriendo la transcripción. Se ve la burbuja de transcripción con la molécula de ADN desnaturalizada. ¿Cómo es el proceso de transcripción? Lo podemos dividir en 3 etapas, en lo que es la iniciación, la elongación y la terminación. En la iniciación, la polimerasa va a reconocer secuencias específicas del ADN, que son los promotores, y se va a unir al ADN en estas regiones. Y aquí forma lo que conocemos como el complejo cerrado. La polimerasa luego va a desnaturalizar el ADN
y va a formar lo que conocemos como la burbuja de transcripción. A esto se le llama complejo abierto. Y acá va a poder empezar a catalizar el agregado de ribonucleótidos para formar el ARN que se está formando en este proceso. Una vez que se agregan los ribonucleótidos iniciales que se unen por el enlace fosfodiéster, consideramos que podemos pasar a lo que es la etapa de elongación. En esta etapa, la polimerasa va a poder avanzar por la molécula de ADN yendo en dirección 3' a 5', moviéndose por la hebra molde. ¿Sí? Va hacia el 5' de la hebra molde. Y a medida que avanza, va desnaturalizando el ADN, desarrollándolo para liberar hebra molde y sintetizando en simultáneo la molécula de ARN por complementariedad de bases. Y acá es donde se va a formar en esta región el dúplex de ADN-ARN. Cuando la polimerasa llega a un sitio de terminación, que en este esquema está representado con este punto rojo, la polimerasa va a disociarse del ADN y va a liberar la hebra de ARN completa. ¿Cómo es este proceso de iniciación? Primero la polimerasa se va a unir de manera no específica al ADN, va a ir escaneando la molécula de ADN hasta que encuentre una región promotora, con estas regiones menos 10 y menos 35, en donde a estas regiones el factor sigma, la subunidad sigma, se va a unir con gran afinidad. Y acá es donde se va a formar el complejo cerrado de transcripción. Acto seguido se va a desnaturalizar el ADN, entonces ahí sí se va a formar la burbuja de transcripción. Y acá esto lo conocemos como el complejo abierto. En la iniciación se van a sintetizar los primeros 9 a 10 nucleótidos y esto puede ocurrir que en este proceso hayan varios eventos abortivos, o sea que la polimerasa vaya leyendo y vaya liberando varios ARNs que queden truncos. Y esto puede pasar varias veces hasta que finalmente engancha bien y ahí sí empieza a leer la cadena de ADN continuamente. Una vez que se leyeron los primeros 10 nucleótidos, se libera sigma, ¿sí? Y comienza la etapa de elongación, donde la polimerasa ahí sí se va a mover leyendo la hebra molde y sintetizando agregando los ribonucleótidos a la hebra de ARN naciente. Para la terminación de la transcripción se tienen que reconocer señales especiales que nos indiquen dónde terminar. En bacterias hay dos tipos de señales posibles: las Rho independientes y las Rho dependientes. Las Rho independientes generan en la región de terminación, en el ARN naciente, se van a sintetizar dos regiones que son invertidas, son repetidos invertidos que quedan transcritos en el ARN. Y enseguida, después de ellos, hay una región que va a generar en el ARN una cadena de uracilos. Cuando la polimerasa llega a sintetizar esta cadena de uracilos, se enlentece la transcripción y eso hace que se genere como una pausa en la transcripción que da la posibilidad de que estos dos invertidos, estos repetidos invertidos que quedaron en el ARN, se apareen entre ellos por complementariedad de bases y formen una estructura de horquilla. La estructura de horquilla desestabiliza el apareamiento ADN-ARN y entonces esto causa que la molécula de ARN se separe de su molde de ADN. Por otro lado tenemos los terminadores Rho dependientes y esos tienen dos características. Por un lado tienen secuencias de ADN que hacen que la polimerasa de ADN haga una pausa en la transcripción y por otro lado secuencias de ADN que codifican una región en donde la proteína Rho puede unirse, tiene gran afinidad para unirse al ARN. Entonces, cuando la proteína Rho se une a esta región, la proteína Rho tiene una actividad helicasa y por lo tanto lo que hace es desenredar o disociar el híbrido de ADN-ARN en la burbuja de transcripción y eso hace que se separe el ARN y termine así la transcripción. ¿Cuáles son las diferencias entre la transcripción eucariota y procariota? En general las procariotas tienen ARN mensajeros policistrónicos. Esto significa que un mismo ARN mensajero puede tener diferentes regiones codificantes para diferentes genes en una misma molécula. Por ejemplo acá, en este ejemplo, tenemos un ARN mensajero que tiene 3
regiones codificantes que van a dar lugar a 3 proteínas diferentes. Esto responde muchas veces a que la transcripción y la traducción en procariotas, y por no tener compartimiento nuclear, en procariotas los dos procesos van a estar acoplados, ¿sí? Se dan muchas veces en simultáneo. Se está transcribiendo y mientras todavía la transcripción no terminó, la traducción ya comenzó. Eso es porque los dos eventos están ocurriendo en el mismo compartimento. Y también en procariotas tenemos una ARN polimerasa que es una sola, tenemos una única ARN polimerasa. Mientras que en eucariotas tenemos ARN mensajeros que son monocistrónicos. O sea que cada ARN mensajero va a tener la secuencia codificante para poder codificar una proteína. Y la transcripción y el procesamiento del ARN van a estar acoplados y van a ocurrir dentro del núcleo, pero la traducción no. La traducción va a ocurrir en otro proceso. Y en cambio, en vez de tener una polimerasa ARN única, tenemos 3 polimerasas de ARN diferentes. Tenemos las polimerasas de ARN eucariotas, las llamamos polimerasa 1, 2 y 3. La polimerasa 2 va a ser la polimerasa usada más extensamente, va a ser como el caballito de batalla de síntesis de ARN, y se diferencian en su localización y en el tipo de genes transcritos. Ven que los ARN ribosomales están transcriptos en su mayoría por la polimerasa 1, mientras que los de transferencia por la polimerasa 3, y los ARN mensajeros, o sea, la mayoría de los genes codificantes para proteínas, van a estar codificados por la proteína ARN polimerasa 2. La particularidad que tienen las ARN polimerasas eucariotas es que no pueden reconocer el promotor por sí solas, sino que necesitan la acción de factores de transcripción que les ayuden a reconocer esas secuencias. Y acuérdense que reconocer el promotor va a ser fundamental para poder saber dónde debe comenzar la síntesis. En eucariotas, el reconocimiento del promotor se lleva a cabo por proteínas accesorias, que son estos factores de transcripción, que una vez que se unen, reclutan a la polimerasa de ARN necesaria, sea la 1, la 2 o la 3, y la reclutan al promotor. Y ahí se forma el complejo de iniciación de la transcripción. Cuando miramos la estructura de la polimerasa de ARN eucariota y la comparamos con la procariota, vemos que ambas tienen estructuras bastante similares y tienen una forma similar, pero cuando vemos con un poco más de detalle, vemos que si bien las polimerasas eucariotas tienen un montón de subunidades comunes, también tienen subunidades en las cuales pueden variar. Por ejemplo, las unidades de tipo alfa en la polimerasa 1, 2 y 3 son diferentes y se combinan diferente. En la transcripción en eucariotas, además de la polimerasa de ARN, entran en juego los factores de transcripción y otras proteínas modificadores. Vemos que estos factores de transcripción van a ser necesarios para reconocer el promotor y luego reclutar a la polimerasa de ARN a este sitio del promotor. Y además de ellos, vamos a precisar modificadores que van a ser enzimas que van a modificar el ADN, porque en eucariotas el ADN está asociado con histonas, formando cromatina que puede estar altamente compactada. Entonces precisamos remodelar el ADN para poder abrirlo y acceder entonces a esa información genética. Además de los promotores como señales en el ADN para iniciar la síntesis, que están representados en este caso en azul, tenemos también los potenciadores, que asociándose a proteínas, como por ejemplo factores de transcripción, van a poder modificar la eficiencia de la transcripción de determinado gen. En la iniciación de la transcripción en eucariotas, todas las polimerasas eucariotas, las 3, van a precisar que factores de transcripción basales primero reconozcan los promotores y recién ahí van a poder iniciar la transcripción. O sea que estos factores de transcripción se van a unir primeramente al promotor génico y recién ahí se va a reclutar la polimerasa. El promotor va a tener en general, incluye una o más secuencias consenso. Una de las secuencias consensos más frecuentes es la caja TATA, ¿sí? Que en eucariotas está a menos 25 pares de bases. Es importante recordar que además de la caja TATA van a haber otras secuencias consenso en el promotor, como por ejemplo acá, que van a estar también siendo reconocidas por factores de transcripción generales.
Entonces, cuando nosotros vemos secuencias consenso de promotores de diferentes genes, vamos a ver que hay regiones consenso de diferente tipo en ellos y estas secuencias tienen una función o una estructura modular. Se pueden combinar, se pueden presentar en diferentes combinaciones para formar un promotor eucariota funcional. ¿Sí? Acá lo que tienen son diferentes ejemplos de secuencias consenso que están dispuestas en 3 genes que se están mostrando como ejemplo. ¿Y cómo funcionan los potenciadores? Cuando nosotros tenemos un gen y su promotor, vamos a tener un nivel de transcripción basal. Si nosotros además agregamos un potenciador, que en este caso está representado con la letra E, este potenciador puede estar cerca del gen y de esa manera estimular la transcripción y vemos que tenemos mayor producción de moléculas de ARN, pero también puede trabajar a distancia. ¿Sí? Estando lejos del gen, también puede estimular la transcripción. Y además puede pasar que este potenciador no solamente trabaja estando río arriba, como en este ejemplo, sino que también puede tener efecto estando río abajo o también estando en otra dirección. O sea que en el caso de los potenciadores van a ser regiones que van a activar la transcripción. Son secuencias que trabajan en cis, eso significa que los potenciadores van a poder actuar sobre un gen que esté en su misma molécula de ADN y no en otras moléculas de ADN de otros cromosomas, por ejemplo. Van a trabajar, sí, como decíamos, a distancia y no importa en qué orientación estén, son igualmente efectivos en cualquier orientación. Y con la función que cumplen la hacen porque son secuencias que tienen sitios de unión para factores de transcripción. Entonces reclutan factores de transcripción que van a poder interaccionar con los factores de transcripción que se unen con el promotor génico y así aumentar la transcripción, estimular la transcripción. ¿Cómo trabajan estos factores de transcripción? En primer lugar, todos los factores de transcripción son proteínas de unión a sitios específicos de ADN y se van a unir tanto a promotores como a potenciadores. ¿Cómo se unen? Tienen una estructura modular con dominios de unión al ADN y además dominios de activación. Por ejemplo, ejemplos de diferentes factores de transcripción acá, en donde ustedes ven que en la secuencia de la proteína van a tener un dominio de activación y un dominio de unión al ADN. Además de los factores de transcripción generales, están los factores de transcripción específicos para iniciación. Por ejemplo, acá tenemos un factor de transcripción específico que se está uniendo con un potenciador. Estos factores específicos van a colaborar con los factores basales para formar el complejo de iniciación de la transcripción y ayudar a posicionar las polimerasas en el promotor. Los factores de transcripción específicos pueden aumentar muchísimo la eficiencia de la transcripción, aumentando la afinidad de la polimerasa de ARN a el promotor de ADN. Entonces, la mayor parte de los genes están regulados por múltiples factores de transcripción. Vamos a tener la región promotora, acá está el gen, acá está la región promotora. A la región promotora se van a unir un montón de factores de transcripción generales y también vamos a tener un montón de activadores que van a estar uniéndose a los potenciadores y formando un bucle. Esto va a formar un bucle en el ADN y entonces van a interaccionar estos activadores con los factores de transcripción, formando un complejo de iniciación de la transcripción que va a ser muy eficiente y va a aumentar los niveles de transcripción. Entonces los factores basales se van a ensamblar de manera secuencial a la región del promotor, van a ir reconociendo las secuencias del promotor y se van a ir ensamblando secuencialmente y luego van a reclutar a la polimerasa de ARN para que se una formando el complejo de preiniciación. Una vez formado este complejo de preiniciación, entra en juego uno de los factores de transcripción generales, el TF2H, que ayuda a desenrollar este ADN y fosforila la cola de carboxilo terminal, la cola proteica carboxilo terminal de la polimerasa de ARN. Entonces vemos que la mayor parte de los genes están regulados por múltiples factores. Es fundamental para que la polimerasa pueda avanzar en el promotor y entrar en la etapa de elongación de la transcripción, transcribiendo entonces la región codificante del gen. Una vez que la polimerasa comienza la elongación, los factores de transcripción que formaban el complejo de iniciación de la transcripción van a liberarse,
quedando disponibles para interaccionar entonces con otras burbujas de transcripción. La región que se fosforila de la polimerasa de ARN es su extremo carboxilo terminal. Y esta es una propiedad exclusiva de la polimerasa de ARN2. ¿Sí? Esta polimerasa tiene en su extremo carboxilo 7 repetidos que se requiere que se fosforilen para que esta polimerasa pueda avanzar en la elongación. Y como ya dijimos, la fosforilación se realiza por uno de los factores de transcripción generales, que es el TF2H. Entonces, un esquema general del ciclo transcripcional eucariota sería, en primer lugar, se reclutan factores de transcripción generales. Luego estos van a ayudar a reclutar a la polimerasa de ARN. Y esta polimerasa de ARN se va a unir formando un complejo cerrado con el ADN y se procede a desnaturalizar este ADN para abrirlo y entonces tener la hebra molde disponible. Ahí sí podemos decir que estamos en un complejo abierto de transcripción. En este momento es que se fosforila la polimerasa de ARN2 en su extremo carboxilo terminal y esto permite que se avance a la etapa de elongación. Los factores de transcripción se liberan y se procede a la elongación. Y la elongación va a proseguir hasta que se llegue a la etapa de terminación, donde se va a liberar el ARN resultante y la polimerasa 2 va a ser defosforilada y puede ser reutilizada en otro ciclo de transcripción. Como vemos, la transcripción es un proceso que tiene muchos actores que están participando coordinadamente, todos para poder sintetizar ARNs funcionales. Hasta la próxima.